Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Del siguiente circuito encuentra VLDS por transformación de fuentes usado transformada de Laplace. No tiene condiciones iniciales. Se nos pide encontrar el valor del voltaje que pasa por el inductor en el dominio de la frecuencia. Notemos que para un tiempo mayor o igual que 0, el circuito se va a cerrar, de modo que tenemos lo siguiente. Como se nos pide realizar el ejercicio por transformación de fuentes, vamos a transformar la fuente de voltaje en serie con la resistencia por una fuente de corriente. Nos va a quedar la fuente de corriente en paralelo con la resistencia R1. Es decir, tenemos el siguiente circuito equivalente, donde la fuente de corriente I0 va a ser igual al voltaje de la fuente entre la resistencia con la que está en serie. Para pasar al dominio en la frecuencia, vamos a realizar la transformada de Laplace de la fuente de corriente, de modo que realizamos lo mismo para los componentes del circuito. Lo que hace la transformada de Laplace para pasar al dominio en la frecuencia es convertir los componentes que tenemos aquí en componentes pasivos. Sabemos que la resistencia ya es un componente pasivo, por lo tanto su valor en dominio de la frecuencia sigue manteniéndose constante. Vamos a ver qué pasa con el inductor. Recordemos que el voltaje de un inductor es igual a L por la derivada de la corriente en el inductor. Vamos a realizar la transformada de Laplace de esto. Nos queda lo siguiente. Recordemos que el problema no tiene condiciones iniciales, por lo tanto, I en 0 es 0, teniendo lo siguiente. Es decir, a esto se le conoce como la impedancia. Y ya tenemos nuestro inductor convertido a un componente pasivo. Hace un momento comentábamos que la resistencia ya es un componente pasivo y queda igual en el dominio de la frecuencia. Sabemos que el voltaje en una resistencia, por ejemplo la resistencia R, es igual al valor de la resistencia por la corriente. Si realizamos transformada de Laplace, nos queda lo siguiente. De modo que, siendo esta la impedancia de la resistencia. Pasa exactamente lo mismo con la resistencia R1, por lo que volvemos a reescribir el circuito. Ahora en dominio de la frecuencia tenemos lo siguiente. Estas cajitas representan nuestras impedancias, es decir, los componentes pasivos de nuestro circuito. Ahora, notemos que, como se encuentran conectadas en paralelo, el voltaje en cada una va a ser el mismo que el voltaje de la fuente. Como queremos hallar este voltaje, vamos a simplificar el circuito. Vamos a sumar primero estos dos componentes en paralelo y posteriormente lo sumamos a este nuevamente en paralelo. Es decir, nos queda el siguiente circuito equivalente, donde la impedancia equivalente 1 va a ser igual a la suma de estos dos componentes en paralelo. Es decir, ahora vamos a sumar en paralelo estas dos impedancias para obtener la impedancia equivalente total. De modo que nos queda el siguiente circuito equivalente, donde la impedancia total equivalente es igual a lo siguiente. Para simplificar esta expresión vamos a realizar la multiplicación en el numerador y la suma en el denominador.
obteniendo lo siguiente. Como tanto el numerador como el denominador están divididos por la misma expresión, entonces nos queda lo siguiente. Ahora vamos a agrupar los términos semejantes del denominador. Ahora que ya tenemos el valor de nuestra impedancia equivalente de todo el circuito, recordemos que nuestro circuito estaba conectado en paralelo. Como estaba conectado en paralelo, el voltaje tanto en R1 como en la impedancia como en R va a ser igual al voltaje total suministrado en el circuito. Entonces tenemos que el voltaje suministrado en el circuito va a ser igual a VLDS. Y esto va a ser igual a la corriente suministrada en el circuito por la impedancia equivalente. Entonces vamos a realizar esa multiplicación. Simplificamos la expresión, obteniendo así el valor de VLDS. Siendo esta nuestra respuesta al problema.